Bueno, llegamos. Este es el último video de esta serie. En los 7 episodios anteriores te llevamos a un viaje que, si no te cambió algo, al menos te dejó pensando medio raro. Empezamos con esa idea de que el ser humano coopera no solo porque quiere, sino porque no puede sobrevivir de otro modo. Después metimos el dedo en la llaga sobre lo que significa una comunidad, cómo se forma, cómo se sostiene y también algunas posibilidades de acompañar sin caer en la tentación de volverte un nuevo gurú. Hablamos de ética, de desaparecer, de los peligros de transformarte en patriarca o matriarca académica, con fans en lugar de colegas. También nos dimos el lujo de hablar del activismo alegre, la risa del corazón, y ya en el episodio anterior bajamos todo eso al suelo con categorías de dispositivos metodológicos que sirven para hacer cosas concretas cuando estás ahí, en medio del proceso. Y ahora sí, para cerrar, llegamos a ese momento en que estás ya en un encuentro, una sesión, un momento con el grupo, como lo quieras llamar. Ya pasaste el filtro de la pertenencia, ya sabes que tu presencia no es una invasión, ya entendiste que el protagonismo no es tuyo, que hay dispositivos posibles para cada etapa del acompañamiento del proceso. ¿Y ahora qué? ¿Qué observar? ¿Dónde poner la atención? ¿Cómo leer lo que pasa más allá de las palabras? ¿Cómo saber si algo está yendo bien o si está a punto de explotar? En teoría, un grupo se reúne para algo concreto. Escribir un plan, cosechar juntos, definir un presupuesto, hablar del futuro, armar lo que sea. Fácil, ¿no? Spoiler, no. Porque toda tarea tiene 2 capas. Y si solo ves la de arriba, probablemente te vas a tropezar con la de abajo. La primera es la tarea explícita, lo que todos saben o creen saber que van a hacer. Es la excusa para reunirse. Aquí venimos a. Pero por debajo, casi siempre, hay una segunda capa. La verdad siempre, pero bueno. Esa que nadie nombra, pero que está latiendo fuerte. A veces se trata de reconciliarse con alguien, soltar un enojo guardado, encontrar un nuevo liderazgo o simplemente volver a confiar. El problema es que si ignoras esa parte oculta, podés terminar mediando una reunión sobre compost, por ejemplo, y terminar llorando por una pelea familiar de hace 3 años. No es broma. El grupo dice que quiere hablar de algo, pero lo que necesita por veces es, para mover ese algo, sanar una traición, asumir un duelo, reorganizar el poder. Y si no se atiende ese aspecto que por veces no está nombrado, lo demás no fluye. Te vas a encontrar repitiendo la misma reunión 5 veces sin entender por qué no avanza. Para complicarlo un poco más, podemos nombrar 2 obstáculos recurrentes. Porque claro, si fuera fácil no estaríamos acá. Los primeros tipos de obstáculos son los obstáculos con el tema, con lo que se está haciendo. Es decir, la cosa puede ser difícil por sí misma. Puede requerir datos, conocimientos, tomar decisiones que necesitan de informaciones que aún no están ahí. Pero también están los obstáculos relacionados a cómo te relacionas con el tema. Acá ya no es que sea difícil lo que se está aprendiendo, y acá recordando, no aprender en sentido escolar, pero en disposición a cambio, pero sí de qué manera eso nos toca. Nos molesta, nos desborda, nos desorganiza. Nos pone frente a miedos que no sabíamos que teníamos. No es que no entendamos de lo que se trata o que la información no esté disponible. Es que no queremos entrar ahí. Muchas veces, antes de avanzar con lo explícito, hay que habilitar lo implícito. Porque no hay orden del día que aguante si el grupo necesita llorar, gritar o simplemente decir no puedo más. Y eso, aunque parezca improductivo, es parte del proceso.
cada vez que aparece algo que implica transformación, aparece también dos miedos básicos. Primero, el miedo al cambio, porque toda transformación, incluso la deseada, duele un poco. Cambiar significa dejar de hacer lo que ya conoces, exponerte al error, correr el riesgo de que no funcione. Y eso, para un individuo o para un grupo, puede ser paralizante. Por más que todos digan, sí, vamos con toda, si el cambio amenaza el equilibrio que lo sostiene, puede que de manera no intencional se va a patear el tablero. Segundo, el miedo a la pérdida, porque avanzar también puede significar perder algo. Una costumbre, una certeza, una forma de actuar. Incluso perder a alguien que ya no encaje en ese nuevo rumbo, que decide irse. Y como nadie quiere decir, tengo miedo de lo que vamos a dejar para atrás, el grupo se traba, inventa excusas o gira en círculos sin saber por qué. Y acá es muy importante una cosa para quien le gusta el rollo más conceptual. ¿Te acuerdas que decimos allá en el principio que el cerebro no es hecho para pensar y sí para regular energía, incluso para sincronizarnos, pero eso no viene al caso? Ahora, nosotros, por más progres que queremos ser en cuestiones políticas, somos una especie conservadora. Recuerda la cuestión de la predecibilidad. Queremos un cierto estado de seguridad. Entonces, por más lanzado que uno crea ser, hay ciertos elementos que puede que nos generen sufrimiento, pero nos dan un lugar seguro. Los roles se configuran siempre en relación con la tarea, sea implícita o explícita. Lo más importante, van cambiando. Así que cuidar de la etiqueta a las personas. Hay que observar qué lugar están ocupando en determinado momento. Lo que hoy es un liderazgo, mañana puede ser una inhibición. Lo que ayer fue un gesto saboteador, puede mañana volverse motor de un cambio creativo. El peligro no es que aparezca un rol, sino que se estereotipe, que alguien quede atrapado ahí y que el grupo deje de ver las posibilidades de rotación y pase a depender de que cada una de esas personas esté desde este rol. Pero acá, ¿cuáles roles estamos hablando? El líder o la lideresa, que no es el jefe, la jefa, ni el que manda. Es quien orienta el grupo hacia la tarea, sea implícito o explícita. A veces organiza, otras veces contiene, pero su fuerza está en sostener el rumbo, en dar continuidad. Puede ser quien agarra el rotafolio y empieza a dibujar, puede ser quien da la respuesta, o puede ser incluso aquella persona que está animando que las otras hagan. El saboteador o la saboteadora. El sabotador. El sabotador no es nada más que el líder invertido. Es alguien que tiene todas las capacidades de llevar una tarea, pero que por algo, generalmente por uno de los obstáculos o por uno de los miedos, actúa activamente para que la tarea no se dé. Entonces, hay que observar, porque quien está en ese rol generalmente está hablando algo de la tarea implícita. Él o la portavoz es quien expresa con palabras, gestos, silencios o hasta con el cuerpo algo que está flotando en el grupo. Puede decir lo que nadie se anima o simplemente encarnar una sensación colectiva que nadie había verbalizado. Doy un ejemplo chistoso, pero que pasa mucho en contextos, por ejemplo, de salón. Aquel estudiante o estudiante que por veces los maestros piensan que es el mamón, por veces está siendo el portavoz. Todo el grupo no está entendiendo lo que está pasando ahí, pero solamente esta persona tiene la capacidad de decirlo o expresarlo por veces con su posición corporal. Y ahí entra el último rol, el chivo emisario. Es la persona que el grupo carga con todo lo que no quiere ver de sí mismo. Utilizamos el mismo ejemplo. Esa persona puede ser el portavoz, pero si el grupo
se siente presionado y no admitir que nadie está entendiendo que tiene un obstáculo con el tema, decir que es la persona que destruye el salón, que es la mal comportada, incluso la misma persona acompañante puede caer en esta trampa. El chivo emisario, la chiva emisaria, se convierte en un blanco fácil. Si no estamos atentos, puede ser expulsado simbólicamente, incluso físicamente, del grupo. Acá lo importante no es memorizar una lista de esos personajes, sino entender cada uno de estos roles en su función y que esta función responde a un momento del grupo. Ahora, un punto donde casi todo el mundo se confunde. Portavoz no es lo mismo que líder. El líder o la lideresa orienta el grupo hacia la tarea, ayuda a sostener el proceso. El portavoz o la portavoz, en cambio, pone en palabras o actos algo que está latente. Por veces incluso hace con que la tarea implícita se vuelva explícita. Puede ser incluso la persona que desata a llorar y que ese lloro habla de algo que no estaba siendo trabajado de manera explícita. Puede ser la angustia, puede ser la confusión, el enojo, incluso la esperanza. El portavoz no lleva nada, expone. Y muchas veces lo hace sin darse cuenta. Habla o actúa desde algo que está flotando, algo que nadie más se atreve a nombrar. Y es por eso que en ciertos momentos, quien es portavoz un día es chivo emisario el día siguiente. El acompañante, al elegir dispositivos, sabe cómo empieza, pero nunca cómo termina. Entonces hay que afinar la mirada a partir del momento que se dispara para ver ese proceso. Y justo cuando ya creías que estabas observando todo, la tarea, los obstáculos, los miedos, los roles, aparece otra cosa. Llamamos de emergente. Es lo que sale a la superficie desde el fondo del grupo. A veces en forma de una broma repetida, un silencio extraño, una incomodidad que se cuela por la puerta y se sienta en medio del círculo. Y esto siempre trae un mensaje, y generalmente a través del portavoz o de la portavoz. Es lo que nos sirve para establecer el diagnóstico de lo que está pasando. Es como un síntoma. Dice más de lo que parece, y si sabes leerlo te da la clave de hacia dónde puede o no puede caminar el espacio. El emergente es el puente entre el venimos a planear un festival y el no nos hablamos desde hace 2 meses. Lo que emerge no es aleatorio, es el aquí y ahora del grupo convertido en algo visible. Y tu trabajo como acompañante no es taparlo con positivismo, con mensajes bonitas, ni esquivarlo con crear una otra dinámica de comunicación no violenta. Es leerlo, nombrarlo cuando haga falta y usarlo como base para redefinir la tarea, porque acompañar es seguir el rastro del emergente. La clave acá no es solo pensar el grupo, es pensarte en relación al grupo, porque todo lo que emerge también pasa por tu mirada, tu historia, tus propios rollos. Observar no es espiar desde una torre, es meterse en el barro con honestidad, registrar lo que se activa en vos y usarlo para leer mejor la escena sin devorarla con tus prejuicios. Y por favor, nada de elevar el análisis como quien lanza decretos desde el Olimpo. Lo que vas construyendo son lo que llamamos hipótesis psicosociales, no verdades eternas. O sea, si Juanito miró hacia abajo cuando hablaba María y preguntas a Juanito por qué y Juanito dice, es porque no me aguanto a esa vieja, puedes crear una hipótesis de que hay algo del vínculo entre 2 participantes que impide su colaboración. Pero eso no es una verdad eterna. Justamente la hipótesis sirve para pensar, bueno, si la colaboración es un eje que no está funcionando acá, ¿qué puedo hacer de manera intencional para que haya colaboración? Las usas para actuar mejor, no para tener razón. Porque, como ya hemos dicho, lo único que está vivo es el proceso. Y lo único que podemos hacer es tratar de leerlo con la mayor honestidad posible. Y ahora que ya pasaste por todos estos videos, tal vez te estés preguntando, ¿y cuándo se acaba un acompañamiento? Y acá hay que ser sincero contigo.
no hay una sola respuesta. Pero te damos 3 formas de pensarlo para que elijas la que más te haga sentido. La primera posibilidad es que el acompañamiento termina cuando se cumple la tarea. Lo que se quería hacer se hizo. Fin. La segunda, que el acompañamiento termina cuando el grupo ya puede caminar solo. Que muchas veces es lo que queremos, para ser muy sincero. Pero seamos honestos, a veces pasa, a veces no. Y el último, que el acompañamiento termina cuando se acaba el número de sesiones o horas pactadas. Porque aunque no lo creas, el tiempo también existe. Lo importante no es cuál elijas. Acá recuerde, no es una cuestión de bueno o malo. Puedes que por veces, pensando la cuestión de la sucesión ecológica, no vas a acompañar y ver todo, no vas a ver la abundancia. Pero estuviste un momento en ese espacio y te fuiste. Y eso está bien también. Lo importante es que, independiente de la razón, cierres un acompañamiento, como corresponde. Porque no hay nada más raro que esos procesos que se evaporan sin despedida. Así que si algo de esto te queda claro, que sea hacer un buen cierre. Celebre lo que se vivió, nombre lo que se aprendió, honre lo que nos salió. Y si puedes, haga una fiesta. Y hablando de fiesta, se terminaron estos videos. Gracias por estar. Si algún día decidimos hacer más videos, prometemos no asustarte tanto. O bueno, quizás una vez o dos, pero de manera chiquita. Bye.